Equipo 3 de la materia Endocrinología de la Universidad Autónoma de Guerrero, Facultad de Medicina. Integrantes del equipo: Garay Serna, Arlet Venecia, García Rosas Nazaret, Guillén Salcedo Brigitte Stephanie y Hernández Benito Carlos Ulises, del grupo 503. El primer tema es adenoma hipofisario hipersecretor de hormona estimulante de la tiroides, o también llamado adenoma hipofisario tirotrófico o adenoma tirotrófico. Definición: los adenomas de hipófisis son tumores benignos del endocrecimiento que se originan en las células que forman la glándula hipófisis. Esta glándula regula la función de otras glándulas del cuerpo, por eso es tan importante. Los adenomas hipofisarios representan aproximadamente el 10 a 15% de las neoplasias intracraneales y pueden producir síntomas relacionados con el crecimiento tumoral y síndromes de exceso hormonal. El adenoma hipofisario, secretor de TSH, que es la hormona estimulante de la tiroides u hormona tirotrópica, es muy poco frecuente, ya que representa aproximadamente el 2% de los adenomas hipofisarios, y habitualmente se presenta como un macroadenoma. Va a dar lugar a un incremento en la síntesis de hormonas tiroideas. Etiología: se desconocen las causas reales del adenoma hipofisario, aunque en algunos casos está relacionada con una enfermedad genética llamada síndrome de neoplasia endocrina múltiple tipo 1. Fisiopatología: no han sido documentadas mutaciones GSP en esta variedad de adenoma. Otros trabajos que han valorado la expresión de oncogenes como CMYC, CFOS y CMYB en adenomas hipofisarios no encontraron sobreexpresión de estos mismos en los adenomas. Tampoco se han identificado alteraciones en P53. Un candidato que podría estar implicado en la génesis de los tirotropinomas es el factor de transcripción nuclear específico de la hipófisis. En series estudiadas no encontraron mutaciones del gen POU1F1 que codifica PIT en tirotropinomas, pero sí sobreexpresiones de la proteína. Esto es un indicativo de una alteración en la regulación del gen. Otros candidatos descritos son formas mutadas para receptores de hormonas tiroideas, pero los datos disponibles no son concluyentes. Finalmente, existen estudios que demuestran un papel de factores de crecimiento como el factor de crecimiento piroblástico básico. El origen tumoral de este factor fue corroborado mediante el hallazgo de ARN mensajero en los adenomas, sugiriéndose un posible papel autocrino de este factor en el desarrollo tumoral. Manifestaciones clínicas y cuadro clínico. Típicamente se manifiesta con signos y síntomas de hipertiroidismo de leve a moderado, por ejemplo, bocio, que es el síntoma más frecuente, palpitaciones, sudoración excesiva, arritmia, pérdida de peso, temblor y también de efecto masa. Por ejemplo, pueden existir defectos capimétricos, ya que el quiasma óptico se sitúa por delante y encima de la hipófisis, y la expansión supracelular de los adenomas lo comprime. El defecto capimétrico más frecuente es la hemianopsia bitemporal. Si la extensión del adenoma se realiza lateralmente, invadiendo los senos cavernosos, se produce parálisis oculomotoras. La más frecuente es la del tercer par. Pueden existir afectación del cuarto y del quinto par, y si se llegara a afectar el quinto, aparecería dolor y parestesias en su zona de distribución. Además, también puede existir compresión de la arteria carótida. La cefalea es más frecuente en los tumores voluminosos. Entre los signos y síntomas más comunes se encuentra anormalidad de la glándula pituitaria agrandada, bocio, hipertiroidismo y nivel elevado de hormona estimulante de la tiroides. Entre los frecuentes se encuentra anormalidad de la densidad del cabello, disminución de la fertilidad tanto en mujeres como en hombres, fácil fatiga, anomalías eréctiles, hipogonadismo femenino y también masculino, dolor de cabeza, hipotensión, osteoporosis, palidez, palpitaciones, pérdida visual progresiva, temblor, vómitos y pérdida de peso. El examen físico es una parte importante del proceso diagnóstico a investigar para cualquier signo o síntoma indicativo de hipertiroidismo. Los síntomas típicos del hipertiroidismo pueden incluir la glándula tiroides aumentada, palpitaciones de corazón, temblor en las manos, piel húmeda, apetito creciente con la baja de peso y parte sobresaliente de los halos del cuello.
Para verificar que la glándula tiroides está aumentada, es necesario palpar la zona y pedir al paciente que realice una serie de ejercicios, como por ejemplo tragar, y estos son con el fin de llegar a una conclusión certera. El método diagnóstico. Con lo antes mencionado, podemos diagnosticar el hipertiroidismo, pero en caso de no ser así, el diagnóstico de la EGB se efectúa sobre la base del cuadro clínico y de los estudios de laboratorio. Cuando el síndrome hipertiroideo es manifiesto y se acompaña de otros signos oculares propios de la enfermedad, pues ya no hay dudas, es eso. Aquí los datos bioquímicos mostrarán valores séricos elevados de tiroxina y triiodotiromina. Diagnóstico de certeza. El diagnóstico del hipertiroidismo será confirmado con pruebas de laboratorio que miden la cantidad de hormonas tiroideas como la tiroxina y triiodotironina y la hormona estimulante de la tiroides. Existe el tratamiento general para el hipertiroidismo y un tratamiento específico según las causas de esta enfermedad que conlleva al hipertiroidismo. Existen betabloqueantes y tionaminas. En el caso de los betabloqueantes, existe el propanolol y el atenolol. Para tratar los síntomas, estos son para tratar los síntomas generales de la hiperactivación adrenérgica, como puede ser la taquicardia, los temblores, la ansiedad y la sensación de calor. Las tionaminas, como el metimazol, el arbimazol y el propiltiroacilo, lo que hacen es inhibir la síntesis de las hormonas tiroideas, actuando en los mecanismos fisiológicos que ya hemos comentado anteriormente. El yodo reactivo y el método quirúrgico lo que van a hacer es solamente entrar en casos severos. Pronóstico. En general no es una enfermedad mortal, aunque en casos extremos sí que puede llegar a provocar la muerte. En sí el pronóstico depende de la enfermedad responsable del hipertiroidismo, pero en general es un satisfactorio con tratamiento. El caso clínico. Adolescente de 15 años remitía de psiquiatrías para su estudio tratamiento de obesidad. Llama la atención, la semiología tiroidea era negativa y en el caso de la exploración física podemos ver que pesa 83.7 con una talla de unos 70 centímetros, frecuencia cardíaca de 70 latidos por minuto, presión arterial de 120/70 y entre las pruebas complementarias realizadas llamó la atención la TSH estaba suprimida junto con la triotiromina libre y la tiroxina libre. Se realizaron anticuerpos tiroideos, la ecografía tiroidea fue normal, al año y medio la chava bajaba 5 kilos al mes, no era cachable a cambios de alimentación y en la exploración física existían datos sugerentes de hipertiroidismo. Refería muy mala tolerancia al calor. Bueno, se inició tratamiento con metimazol de 10 miligramos por cada 8 horas y un betabloqueante que es el propanol para frenar la taquicardia inusual que existía aquí. Tema: Síndrome de Sheehan, alumnas Arlet Venecia Garay Serna y Brigitte Stephanie Guillén Salcedo. Síndrome de Sheehan. Como definición, entendemos que también es denominado necrosis hipoficiaria posparto. En el embarazo, la glándula pituitaria aumenta de tamaño hasta un 40%. Esta glándula aumentada de tamaño ejerce un efecto de compresión sobre los vasos sanguíneos que la rodean y la misma va a quedar susceptible a la hipoperfusión o al bajo aporte sanguíneo con bajo aporte de oxígeno en situaciones de colapso circulatorio. Entonces, el síndrome de Sheehan se va a producir como consecuencia de una hemorragia obstétrica severa, que causa el colapso circulatorio, por lo tanto no llega suficiente oxígeno a la glándula, causando que ésta se necrose o se infarte, lo que conlleva a la aparición de hipopituitarismo porque la glándula no produce suficiente cantidad de hormonas. La hipófisis no se regenera, por lo que las áreas necróticas de la adenohipófisis posteriormente se organizan y forman una cicatriz fibrosa. Etiología. La causa principal va a ser un shock hipovolémico antes o durante la labor del parto, que lleva a la necrosis de la glándula. Es más común que se produzca en mujeres multíparas, pero también se puede dar en mujeres primigestas con parto prematuro. Anomalías de la placenta que ya supongan una complicación a la hora de labor de parto.
y la presencia de coagulación intravascular diseminada también se va a dar más frecuentemente en la raza blanca que en la negra. Fisiopatología. El hipotálamo va a regular la función de la adenohipófisis mediante células neurosecretoras. Este está unido mediante el tallo hipofisiario a la base de la hipófisis. La hipófisis es una glándula de secreción endocrina que está ubicada en la silla turca en el esfenoides. De la glándula pituitaria se reconocen dos porciones, la adenohipófisis y la neurohipófisis. La adenohipófisis controla la producción de hormonas como la del crecimiento, que controla el crecimiento de los huesos y de los tejidos. Es importante en los niños y en los adultos interviene en el buen funcionamiento del organismo. La hormona estimulante de la tiroides estimula la glándula tiroides para que produzca las hormonas en cantidades adecuadas. Hormona luteinizante. En las mujeres la hormona luteinizante regula el estrógeno. La hormona folículo estimulante, al trabajar con la hormona luteinizante, ayuda a estimular el desarrollo del óvulo y la ovulación en las mujeres. La hormona adenocorticotrópica o ACTH estimula las glándulas suprarrenales para que produzcan andrógenos, cortisol y aldosterona. La prolactina regula el desarrollo de las mamas en las mujeres, así como también la producción de leche materna. En la neurohipófisis se produce oxitocina para la contracción del útero gestante. También ayuda a la producción de leche. La hormona antidiurética o ADH actúa sobre los túbulos colectores para estimular la reabsorción del agua. Este balance de control de hormonas es importante porque en el hipopituitarismo no se producen suficientes hormonas debido a la necrosis o al infarto de la glándula, lo que nos lleva a un gran número de manifestaciones clínicas. Manifestaciones clínicas se pueden agrupar en agudas y crónicas, ya que el darnos cuenta de que la glándula pituitaria no está funcionando correctamente se debe al grado de hipopituitarismo en las pacientes, pudiendo ser notorio en días, meses o años. La forma crónica es la más frecuente, pero la forma aguda es más grave y es responsable del 25% de las muertes posparto. Este síndrome afecta a 1 de cada 10.000 partos. La sintomatología va a depender de la deficiencia de hormonas. En la presentación aguda encontramos hipotensión o shock, taquicardia, hipoglucemia, hiponatremia, fatiga extrema, náuseas y vómito, que con el tiempo se van a representar crónicamente como astenia, fatiga, reducción de la fuerza muscular, piel seca, arrugada o hiperpigmentada, palidez, constipación, intolerancia al frío, pérdida de vellos axilares y púbicos, amenorrea, infertilidad y agalactorrea, disminución de la libido, atrofia mamaria, lentitud mental, apatía o incluso desórdenes psiquiátricos. Cuadro clínico. Como ya dijimos, las manifestaciones clínicas van a estar relacionadas con la hormona o hormonas que se estén produciendo de manera deficiente. De manera resumida se muestran signos y síntomas de la insuficiencia gonadal, tiroidea, adrenal y de diversas hormonas en conjunto. En pacientes atípicas, comúnmente con el tiempo desarrollan problemas renales. Examen físico. En algunos pacientes se puede observar hiperpigmentación, cicatrices y vergeteduras en el vientre, así como la ausencia de vello púbico. Lo más importante en el diagnóstico de síndrome de Sheehan va a ser la historia clínica, la presencia de algunas manifestaciones clínicas ya mencionadas, antecedente de un parto traumático, sobre todo que tuvo una hemorragia severa. Comúnmente las pacientes refieren que después del parto no han tenido la menstruación y muestran agalactorrea. El diagnóstico del síndrome de Sheehan requiere la síntesis de puntos de datos subjetivos y objetivos. Diferenciales comúnmente asociados con la enfermedad son hipotiroidismo, depresión postparto, trastorno depresivo mayor y el tumor de la pituitaria. La hormona de crecimiento es la primera hormona que resulta afectada en el síndrome de Sheehan. También debemos de tener en cuenta los criterios de diagnóstico como historia de hemorragia postparto, hipotensión o shock, incapacidad de lactancia después del parto, irregularidad menstrual, del parto espontáneamente y una deficiencia en la hormona del lóbulo anterior a la hipófisis, vacío o severamente dañada la silla turca en diagnóstico por imágenes. También atrofia mamaria, pérdida del cabello principalmente en las axilas y el pubis, palidez, piel seca, gruesa y fría al tacto, un IMC de obesidad y ansiosa. El diagnóstico de certeza, aparte de recopilar los antecedentes médicos completos, sería ya los análisis de laboratorio, que es la disminución de ciertas hormonas o la elevación de algunas,
como es la TSH, como las que vemos en la imagen. Solicitar pruebas de sangre, también podríamos necesitar pruebas de imagen como una resonancia magnética para ver lo de la silla turca, o una tomografía computarizada para verificar el tamaño de tu hipófisis y buscar una posible razón para los síntomas como un tumor hipofisiario. Es imperativo que la terapia de reemplazo hormonal completa estas mujeres con el fin de luchar contra la pérdida de hueso. Los anticonceptivos orales tales como el etinilestradiol, parches transdérmicos, ambos han demostrado tener éxito para ese propósito. El tratamiento del síndrome de Sheehan incluye terapia de reposición hormonal de por vida con controles permanentes clínicos y paraclínicos. El pronóstico, cuando se hace un diagnóstico y tratamiento temprano, es excelente. Sus posibles complicaciones es potencialmente mortal si no se recibe tratamiento temprano o no se llega a recibir tratamiento alguno. Como prevención podríamos decir que durante la hemorragia severa, durante el parto, a menudo se puede prevenir por medio de la atención médica apropiada. El caso clínico trata de una fémina de 64 años, ingresó a urgencias por deterioro del estado general, desorientación e hipoglucemia. Tuvo un parto a los 35 años con sangrado intenso, posparto, episodios de hipoglucemia. Las hormonas que son comúnmente conocidas en el síndrome de Sheehan están disminuidas. Su tratamiento fue con hidrocortisona 300 miligramos al día y levotiroxina 100 miligramos al día. A los 7 días de estancia hospitalaria se presentó mejoría.